Buenas a todos. Esta presentación la he titulado Pensamiento mítico y su influencia en la conducta. Hablaré de las generalidades de los mitos, sus características principales, su importancia dentro del pensamiento y cómo tiene influencia en los comportamientos, en las acciones humanas. Es una exposición basada en muchos aspectos del libro Mapa de Sentidos, que lo leí hace como 6 meses y me encantó. Libro de Jordan Peterson. Y también he puesto a esta presentación algunos acercamientos propios alrededor del tema. Bueno, ¿qué es el pensamiento mítico? Voy a referirme a este pensamiento tal como lo hace Peterson en su libro. El pensamiento mítico se dio en épocas ancestrales de la humanidad, en la cual no había escritura y mucho menos método científico. Su objetivo era explicar la realidad a través de creencias. Este pensamiento también es llamado preexperimental y es el punto de partida del método científico. Es una forma de explicar la realidad en la cual lo importante es el significado de las propiedades sensoriales, tales como las experiencias subjetivas. En cuanto a experiencias subjetivas, estoy hablando de afectos y emociones que pueden ser vinculadas con las expectativas hacia una meta fantasiosa, hacia un debería ser. Este significado subjetivo no tiene en cuenta la naturaleza objetiva de las cosas, como el color, el tamaño, la textura. El pensamiento mítico se caracteriza por la aceptación de un número limitado de axiomas. Axiomas son verdades que se piensa son absolutas y que son las que dan origen a otras verdades. Estos axiomas generan una estructura explicativa y predictiva coherente. La validez de los axiomas es indemostrable, es un acto de fe, como les referí anteriormente. Las experiencias subjetivas se convierten en creencias que proporcionan una moralidad universal absoluta. Dicho sistema de creencias se cimienta en 3 órdenes distintos que les voy a hablar en otras diapositivas. Órdenes a partir de los cuales el mundo se ha organizado. Las creencias son basadas en valores, o sea que la realidad presente se sustituye por un debería ser futuro. Valores que toman la forma de decisiones morales y se encuentran por fuera del lenguaje. Ya les voy a explicar esto más detenidamente. Esta es una imagen representativa del cerebro humano. La parte del neurocórtex es la última parte que se desarrolló evolutivamente. Es la parte más nueva. El neocórtex maneja el lenguaje, la atención, el razonamiento, el pensamiento y todo lo que se llaman las funciones ejecutivas. Por debajo del neocórtex se encuentra el sistema límbico, el cual se encuentra formado por muchas estructuras más pequeñas. El tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral,
el cuerpo calloso, el septo y el mesencéfalo. Este sistema tiene como función manejar la memoria involuntaria, las emociones y la memoria emocional, entre sus más importantes. Al controlar las emociones y la memoria emocional, el sistema límbico no está no está atravesado por un sistema lingüístico, sino que el sistema límbico se da por medio de imágenes. Lo que hay dentro del sistema límbico son imágenes, pero no palabras ni cosas que se parezcan a un sistema lingüístico como tal. Al no estar mediado por el lenguaje, las emociones que tiene el ser humano dan como consecuencia un acto, sea de huida o de enfrentamiento del estímulo. El ser humano cuando tiene emociones no piensa estas emociones, sino que actúa. Esto se relaciona mucho con que hay una conexión del sistema límbico sin tocar el neocortes con los órganos de los sentidos, lo cual le permite oír o enfrentar como les dije anteriormente. Esa conexión directa es con el ojo, el músculo esquelético, el oído, el gusto. Por esta razón es tan complicado trasladar las emociones en palabras, exceptuando que el individuo esté dentro de un proceso terapéutico. Dentro del sistema límbico se encuentran los valores, los cuales toman la forma de arquetipos. La definición que Peterson da a arquetipos es la de ser promotores de ideas y responsables de las restricciones emocionales que impiden las renuncias a las explicaciones que tenían los antiguos sobre los fenómenos de la naturaleza. Ampliando lo que les dije hace un momento, los arquetipos son imágenes y no están mediados por la palabra escrita, puesto que en ese momento de la evolución no existía, como tampoco estaba desarrollado el sistema oral del lenguaje. El sistema límbico sirvió para ser una herramienta adaptativa del hombre primitivo. Cuando sentía un estímulo amenazante, él simplemente actuaba. Los arquetipos no se extinguen y tienen la capacidad de gobernar los orígenes de la sociedad. Sus ideales, como no matar, no robar, tratar al prójimo como a sí mismo, etc. Los arquetipos también permiten manejar las concepciones de las personas. Por ejemplo, pedir milagros y misericordia a las deidades, tener comportamientos morales esperando el paraíso, etc. En la parte más abajo del cerebro humano está la parte reptiliana, que es el primero que se forma. Maneja nuestros comportamientos instintivos o automáticos, como dice la diapositiva. El hambre, sed,
sueño y el sexo, entre otros. No, en esta diapositiva, en esta presentación, mejor, no voy a ampliar sobre la parte del cerebro reptiliano, puesto que no va al caso. ¿Cuál es la principal función del pensamiento mítico? La principal función, según Peterson, es proteger al humano del caos. El caos es producto de un no saber qué hacer o cómo enfrentar lo desconocido. El caos produce inseguridad y un vacío interno. Va contra los deseos del individuo, por lo cual produce emociones de intriga, desasosiego y curiosidad. Emociones negativas causantes del displacer, por lo cual la persona se protege mediante la creación de mitos. En diapositivas posteriores ampliaré más esto. Clases de mitos. Son 4 clases de mitos. El primero son los mitos que describen un estado estable, actual o preexistente. La segunda clase de mitos son los que describen algo inesperado y nuevo. La tercera es los que describen la disolución del estado estable y preexistente. Y la cuarta clase de mitos son aquellos que describen la regeneración de la estabilidad con la aparición de un héroe. Los temas más comunes de la mitología se encuentran enmarcados por la idea de que el ser humano necesita redención y que dicha redención podría darse por el restablecimiento de un paraíso perdido hace mucho tiempo atrás, debido a algo malo que hizo el hombre. Así, la dinámica de los mitos son el paraíso, el encuentro con el caos, la caída y la redención. Pongamos un ejemplo. En el mito del origen, el cual se encuentra en todas las religiones, el paraíso es la fuente de todas las cosas, o el estado ansiado, como le quieran llamar. En este paraíso, el hombre se da cuenta de que existe el caos y hace algo malo para llegar al caos. Conociendo el caos se produce una exploración de la vulnerabilidad y mortalidad humana. Dicho conocimiento se convierte en algo traumático, generando estados emocionales displacenteros, como culpa, miedo, tristeza. Estados emocionales que son acompañados de la posterior caída. En esta caída, el ser humano es expulsado del paraíso. Sin embargo, algún tiempo después aparece un héroe redentor, quien ejecuta un sacrificio que tiene la capacidad de suprimir ese sufrimiento humano por la existencia y volver a encaminar al hombre hacia el paraíso, lugar que representa el ideal, puesto que es la quietud intelectual y emocional. Con esta quietud, el ser humano no se mezcla con el caos. El mito de la caída
ha condenado a la humanidad al sufrimiento y a la muerte. A pesar de esto, dicha caída es lo que permite la aparición del héroe redentor. Héroe redentor que en los mitos y en las religiones toma nombres distintos. De esta forma, la meta del pensamiento mítico es el establecimiento del paraíso nuevamente. El paraíso, como les decía anteriormente, es el lugar donde se produce paz, tranquilidad. En este lugar, el ser humano todavía no es rebelde y se encuentra cerca de su respectiva deidad. Este vínculo cercano se forma a partir de un sacrificio del héroe por la ofensa que cometió el ser humano hacia la deidad. Ofensa que, por ejemplo, en la religión católica no ha habido acuerdo de si fue la rebeldía, el cuestionamiento interno o externo, la desobediencia, la sexualidad adulta. Muchos representantes de la Iglesia han dado una u otra interpretación y no se han puesto de acuerdo en cuál fue el pecado original. En la diapositiva 2 hablé que las creencias o el pensamiento mítico se cimientan en tres órdenes. Estos tres órdenes son la Gran Madre, el Gran Padre y el tercer orden es el héroe y el antihéroe. En cuanto al primer orden, o sea, la Gran Madre, este es el más grande, puesto que significa lo desconocido, pero también significa lo creativo. Por esto puede generar el caos por el hecho de no dominar lo desconocido. Esta Gran Madre también simboliza la naturaleza y sus elementos, el agua, la tierra. La madre es el origen de todo. Tiene la capacidad de destruir, pero también tiene la cualidad de engendrar vida, de dar a luz. Lo desconocido parece vincularse a lo femenino, porque los órganos genitales de la mujer se encuentran escondidos y porque la figura femenina tiene capacidad para albergar secretamente a su hijo. La mujer tiene en su cuerpo un recipiente que ejecuta esta función, albergar a su hijo y protegerlo. Por otro lado, el Gran Padre simboliza la cultura, simboliza lo protector, pero también lo tiránico, en el sentido de que el orden puede ser dominante y mortífero en caso de no ser regulado. El Padre es lo conocido, o sea, el saber ancestral acumulativo, por lo cual protege a sus hijos del caos. Lo mismo que protege al individuo de su vulnerabilidad por medio del orden. Tanto el Gran Padre como la Madre tienen rasgos ambivalentes, positivos y negativos. Y los dos engendran dos hijos, el héroe y el antihéroe. En la mayor parte de mitos
descritos, está el héroe. En pocos está el antihéroe. Sin embargo, el antihéroe es un personaje súper importante y que no se debe dejar a un lado. El héroe tiene la capacidad de unirse a lo desconocido, o sea, a la madre, buscando la redención, buscando la renovación también. Supera las amenazas y se recupera de forma mágica en los diferentes conflictos o en las diferentes heridas que pueda tener. El sacrificio del héroe restaura el orden social. El héroe es capaz de hacer un uso creativo a lo desconocido, derriba los dogmas de fe y crea un nuevo paradigma. Puede integrarse sanamente el gran padre y la gran madre por medio del héroe. Igualmente, la gran madre puede integrar sus rasgos ambivalentes por medio de su hijo. Lo mismo pasa con el gran padre. Puede integrar esos rasgos ambivalentes gracias a su hijo, o sea, el héroe. Como contraparte del héroe se encuentra el antihéroe, personaje con connotaciones negativas, puesto que tiene un alto nivel de miedo a lo desconocido, y su actuar se encamina a seguir con la parte del orden, convirtiéndola en tiranía. El antihéroe es rígido y totalitario, es una persona resentida que odia la existencia misma. No le interesa el cambio, sino seguir con las mismas acciones que anteriormente no daban resultado. Tampoco le interesa integrar a padre y madre o integrar los rasgos ambivalentes de la madre o los rasgos ambivalentes del padre. Ahorita voy a hablar de los mitos de creación. Son tres características básicamente de los mitos de creación. Estos fueron creados por las sociedades totémicas, aquellas sociedades que escogían un animal, un elemento de la naturaleza como representativo de su colectivo. A este símbolo le otorgaban poderes sobrenaturales. Cada sociedad adoraba a su tótem. Estas sociedades totémicas se fueron uniendo e integrando sus tótem hasta conseguir una sola deidad, un solo tótem que después se convirtió en deidad. En este punto aparece la posibilidad de tener un vínculo más cercano con la deidad a través de su hijo. Cuando aparecen los dioses o las deidades, estos son hermafroditas, o sea, con principios masculinos y principios femeninos. Estos dioses alumbran el universo, pero también lo pueden destruir. Con estos dioses están integrados el orden y el caos. La deidad hermafrodita crea a su hijo por sí mismo, para que el descendiente interactúe con los seres humanos y se sacrifique por ellos. De tal manera
que pueda retornar otra vez al paraíso, seguido por las personas por las cuales se sacrificó y por las personas que salvó, y por ende permitió que estas personas retornaran a ese lugar deseado. El paraíso es un lugar completamente tranquilo, sin ningún tipo de caos. En la religión católica, el, el héroe, o sea, Jesús, direcciona al ser humano para que este ser humano luche contra el mal y el pecado, y pueda de esta manera retornar al paraíso. El héroe deja un aprendizaje al ser humano: confiar en sus capacidades para enfrentar lo inexplorado y organizar este conocimiento a partir de los esquemas conocidos. Igualmente, el héroe también quiere enseñar que existe una fuerza superior y que siempre hay que ligarse a ella. Bueno, pero todo lo que les he hablado acerca del pensamiento mítico, cómo se puede observar en las situaciones cotidianas, de qué influye. Este pensamiento mítico se puede observar en las religiones, en la ideología y en los comportamientos individuales y grupales. En cuanto a las religiones, estas utilizan la explicación del pensamiento mítico para desarrollar su sistema conceptual, el cual tiene como objetivo responder a las necesidades humanas sobre aspectos de los cuales no tienen respuesta o necesitan reforzar: la trascendencia, la moralidad, qué hay después de la muerte. Explicaciones o arquetipos colectivos que no se, que el hombre, que el ser humano no los conoce, eh, debido a que el pensamiento mítico se encuentra por fuera del lenguaje, o sea, en el sistema límbico, pero que las religiones lo han permitido conocer por medio de la palabra, por medio de las escrituras sagradas. Las ideologías también se encuentran impregnadas de pensamiento mítico, puesto que constantemente crean una figura que se cataloga como héroe, figura que pretende conseguir un vínculo afectivo con las personas, establecer un orden y hacer un gran cambio. Algunas ideologías favorecen a la Gran Madre, cambio, creación, mientras que otras ideologías favorecen al Gran Padre, o sea, el orden y la protección. En cuanto al pensamiento mítico vinculado a la cotidianidad, se puede observar cómo en la niñez la Gran Madre es lo conocido, seguro, tranquilo, mientras el Gran Padre simboliza el caos y lo desconocido. Sin embargo, esta significación se transforma en la adolescencia, puesto que el puber se adapta a la vida grupal, percibiendo como amenazante y caótica la soledad. Siendo parte del grupo, el individuo concibe la vida de otra forma, siendo más consciente de sus fortalezas,
sus debilidades, sus vacíos, deseos y competencias. Sin embargo, el individuo en su desarrollo no puede dejar todo al grupo y también se debe alejar un poco de este grupo, de este colectivo para definirse. Sobre esta temática del pensamiento mítico hay mucho tema, mucho tópico, muchas ideas de qué hablar. En esta presentación les expuse algunas y espero que haya generado el interés, la motivación por explorar más. Eso era todo lo que tenía para decirles hoy. Antes de irme quisiera presentar mi tarjeta, mostrarles mi tarjeta de presentación. Mi nombre es Felipe Jaramillo Soto, soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis. Doy consulta individual con todo tipo de población, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de 25 a 40, adultos de mediana edad, adultos mayores. También hago consulta de pareja, de grupo y doy formación a empresas de competencias blandas. Tengo mi consultorio en esta dirección en Cali. Este es mi teléfono con WhatsApp y este es mi correo electrónico. Tengo mi página web, psicólogofelipejaramillo.com. En esa página están descritos mis servicios y está la parte del blog. En esa parte coloco semanalmente diversos escritos propios acerca de niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de entre 25 a 40, adultos de mediana edad, adultos mayores, formación de competencias en niños y adolescentes, escritos sobre pareja, también sobre disfuncionalidades emocionales y sobre algunos libros de carácter psicológico. Uno de ellos es el mapa de sentido, libro que les hablé en esta presentación. Y además de la síntesis de este libro, tengo aproximadamente 16 escritos de análisis de los diferentes temas de este libro. Tengo dos páginas corporativas, una en Face y otra en Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo. Tengo mi página de LinkedIn, donde estoy como Felipe Jaramillo Soto. Tengo mi página de Twitter y tengo mi canal de YouTube en donde les estoy presentando estos videos. Estos dos son los libros que he escrito y he publicado. El primer libro se llama Cómo entender el comportamiento de mi hijo. Trata de los principales acontecimientos que ocurren en la niñez de los 0 a los 12 años, las explicaciones de estos sucesos y recomendaciones hacia los padres de cómo manejar de manera asertiva y funcional diversas problemáticas que se presenten. Y el segundo libro se llama Ser adolescente y adulto joven hoy. Trata de los principales acontecimientos que ocurren en la adolescencia de los 12 a los 18 años y en la adultez joven de los 18 a los 25 años. Las explicaciones de estos acontecimientos desde un punto de vista neurobiológico, social y psicológico.
Igualmente da algunas recomendaciones, orientaciones a los padres sobre cómo manejar las situaciones conflictivas que se presenten. Estos dos libros se pueden encontrar en un formato virtual o en un formato físico. En el formato físico se pueden encontrar por la página autoreseditores.com. Te metes a la página, buscas los libros, los encuentras, los compras y a los 15 días hábiles te llegan los ejemplares físicos a tu casa, a tu sitio de residencia. Y en cuanto a los libros virtuales, estos se pueden comprar por la página de Amazon. Este soy yo. Muchas gracias.